estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en Encuentros. Estamos en nuestro último encuentro de este lunes 4 de diciembre y como siempre nos acompaña en el estudio nuestro asesor financiero Manuel Martínez. Bienvenido, ¿cómo Karina, estás? Buenos días, un placer saludarte. ¿Qué tal el fin de semana? Ay, a gusto con la familia. Qué bueno, me da gusto. Gracias. Bueno, vamos a platicar el día de hoy de un anuncio que se hizo a lo largo de la semana sobre el salario mínimo. Sabemos que a partir del 1 de enero del 2024 el salario mínimo en México crecerá un 20%, esto de acuerdo a lo conseguido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Que está integrado tanto por patrones, trabajadores y gobierno federal. Correcto. Un estire y afloje porque los patrones decían un porcentaje, ¿no? Y finalmente el gobierno pone también esta propuesta y se llega a un 20%. Platícanos sobre ¿a cuánto se va a acceder a partir del mes de enero? ¿Qué significa para todos los mexicanos este aumento de salario mínimo? Sí, Karina, con todo gusto. Fíjate, bueno, aquí hay que entender de entrada que la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que está integrada multifactorialmente, como tú bien decías, por patrones, trabajadores y el gobierno, a través de la Coparmex, a través del Consejo Coordinador Empresarial, los sindicatos y el gobierno en este tercero en discordia, vienen a aumentar un 20% el salario mínimo. Como tú bien decías, se traduce de 207.44 y se aumenta a 248.93 pesos. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que están registradas, que tienen una relación obrero-patronal y que tienen seguridad social, que son cerca de los 6.9 millones, van a sufrir este aumento en sus salarios. Este aumento deberá estar constituido solamente y únicamente para darle formalidad a lo que viene siendo el bienestar de cada trabajador. Este bienestar se mide en dos variables, a través de la inflación y a través de la canasta básica. En gobiernos anteriores, antes de este sexenio, nunca el salario mínimo aumentaba más que la inflación. La inflación presupuestada para el 2024 es del orden del 6%. En este caso, el salario mínimo va a aumentar un 20%. Y hay dos canastas básicas importantes que rigen el país, que es la canasta básica rural y la canasta básica urbana. La canasta básica rural está en el orden de los 3.104 pesos y la canasta básica urbana está cerca de los 4.293 pesos. ¿Qué significa esto? El gobierno dice, nosotros calculamos un aumento en tu salario trabajador para que tú puedas vivir de manera decorosa y puedas adquirir los productos que están enlistados en esta canasta básica. La canasta básica la predominan tres autoridades, tres instituciones básicamente. La Comisión Nacional Mexicana de Valores dice, vas a controlar cerca de 80 artículos. La Zagarpa dice, mi relación de la canasta básica son 40 artículos y la Profeco manda solamente 24 artículos, entre artículos y servicios, que son los más indispensables para poder subsistir. Además, el gobierno agrega y dice, si una familia de 4 integrantes trabajan en la formalidad, 2 de ellos con el salario en aumento del 20% podrán subsanar, podrán subsistir a través de esta canasta básica y estaríamos hablando que van a percibir un ingreso promedio cerca de los 15,000 pesos. Ahora, este aumento en el salario mínimo trae una parte importante que hay que observar. En el 2018, cuando entra este gobierno, estaba el salario mínimo cerca de los 88 pesos con 33 centavos. Hoy, para el 2024, aumenta a los 248.93, un 300%. Sí, ¿no? Un 300%. 3 veces más de lo que se venía recibiendo. 3 veces más de lo que se venía aumentando. Ahora, hay dos tipos de salarios mínimos. El salario mínimo general que rige a todo el país y el salario mínimo que rige a la zona fronteriza. Estos 25 kilómetros que hay de división entre Estados Unidos y México y que se componen cerca de 44 municipios. ¿Por qué cambian y por qué le dan un salario mínimo diferente al país y a la zona fronteriza? El gobierno dice, yo quiero procurar que en esta transacción comercial que vas a tener tu trabajador con el país vecino, vaya una homologación pues de criterios y de costos. Más, ¿no? Y por otro lado dice, no quiero que te vayas a trabajar, no quiero que mi mano de obra se exporte hacia otro país y te quedes trabajando en el nuestro. Que se quede. Que garantice que se quede en este país, es correcto. Esto está sirviendo, bueno, que es una estrategia, ¿no?, del gobierno, como se había prometido desde el inicio del sexenio, para reducir los índices de pobreza. Así es.
Leía que esto podría afectar a las microempresas, este aumento de salarios. ¿Sí se verá alguna afectación? Como decías, subió más que la inflación, que antes no sucedía de esta manera, porque para nosotros los trabajadores decimos, qué bueno, es una excelente noticia, claro, pero esto eleva costos, o sea, ¿tiene sus repercusiones? Bueno, mira, aquí yo lo diría que lo tendríamos que ver en dos aristas. Primero, ¿cuál es el beneficio que se obtiene? Porque del 2018 al 2022, 4.9 millones de mexicanos salieron de pobreza extrema, de acuerdo a estos aumentos. No solamente estos aumentos, sino también a los beneficios que aporta el gobierno a través de sus servicios sociales que tiene, como adultos mayores, madres solteras, estudiantes, y todo eso compone la economía. Ahora, esa es la parte importante que debemos de visualizar a través del beneficio que llega de manera directa a aquel que ofrece sus trabajos a través de una remuneración. Pero para las empresas, que son las empresas las que se van a destinar a contratar a estas personas, pues se diría que aquí hay que entenderlo de la siguiente manera. El poder adquisitivo es el que va a aumentar. Y cuando aumenta el poder adquisitivo, lo que va es a remover la economía nacional. Es decir, a mayor aportación, mayor cantidad de dinero que yo vaya a recibir por el desquite de mi trabajo, de mi jornal de trabajo, entonces voy a tener una mayor capacidad para influir en la economía y aumentar esta parte importante que es la compra y venta de artículos y de servicios. Si bien es cierto, pareciera que a primera óptica las pequeñas empresas, las microempresas, pudieran sentirse agraviadas o atentadas contra su patrimonio. Sin embargo, aquí es un efecto total en el que va a venir a beneficiar. Pareciera que sí van a verse lastimados en este 20% porque van a tener que erogar una cantidad mayor en economía por sueldo y salarios, costo laboral, pero sin embargo la inflación va a dar esa oportunidad y otras variables económicas de poder seguir manejando en esta economía libre y sobre todo positiva hacia el alza, que podamos ser susceptibles todos de que no nos pegue en ninguna situación. Ahora, en los costos de los productos, alza de precios, ¿esto también se visualiza? Sí, en esta parte la Profeco y otras autoridades dentro de la canasta básica verifican y están muy cuidadosos de que las primeras establecimientos que oferten este tipo de servicios podrán no aumentar en función de una tasa máxima que existen en los artículos de primera necesidad. Para que no diga, bueno, nos aumentaron, pero se fue igual con los costos altos, ¿no? Profeco, dentro de estas facultades que tiene otorgadas a través del gobierno federal, tiene que estar establecido y muy firme de verificar a estas empresas, pequeños comercios y grandes comercios, de que los artículos en esta canasta básica no sufran. Probablemente habrán otros artículos que no son de primera necesidad y en esos a lo mejor sí exista ese incremento probablemente desmedido que vaya a afectar a los bolsillos, pero en la canasta básica esa es la parte importante. Entonces, bueno, son excelentes noticias, ¿no? O sea, que creo que hay como grandes avances en cuestión esto del salario mínimo, que no se pensaba que podría registrar este aumento. Son grandes beneficios para las familias mexicanas, como tú decías, ¿no? Muchos mexicanos que estaban en extrema pobreza, pues hoy están, pues ya, ¿qué pasa? ¿El otro régimen es pobreza? Es un nivel de pobreza que no es extrema. Esto es dependiendo, se jerarquiza en función de los ingresos y cómo está el salario mínimo y diferentes variables. Y el gobierno tasa en función de millones de habitantes, zonas geográficas y sobre todo el poder adquisitivo que hay en los diferentes estados, y va haciendo un análisis de cómo va a establecer la pobreza, la riqueza y la zona media. Lo que sí decías es como un boomerang, ¿no? O sea, viene este aumento salarial y, como decías, hay que ver la parte positiva en que también va a generar economía a los comercios, ¿no? A las demás empresas y todo lo que se está estableciendo. Las mismas instituciones también, al proveerse de nuevos ingresos, pueden dar mejores servicios, ¿no? Creo yo también en ese aspecto. Perdón que te interrumpa, en gobiernos anteriores al que está en funciones en este momento, se pensaba que si se aumentaba arriba de la inflación el salario mínimo, venía a constituir una pérdida, venía a haber una situación en la cual la ciudadanía no iba a poder subsistir a través de la adquisición de los productos, la inflación. Se ha demostrado en estos 6 años que a través de ese 20% en promedio que ha incrementado en cada ejercicio, en cada año que ha transcurrido, la pobreza ha disminuido según los valores que emiten las autoridades en la materia a través del INEGI, a través de la CONASAMI y las demás autoridades.
Bueno, y esto también nos obliga a que podamos ir desarrollando también el ahorro, ¿no? Sí. Los tenemos un poquito más, a lo mejor si teníamos ya recursos suficientes con lo que estábamos ganando para subsistir, para tener a veces hasta algunos lujitos que se pudieran dar, que estos aumentos puedan servir también para ahorro posterior, ¿no? Sí, sí, yo creo que, en mi opinión, desde luego, no podríamos echar las campanas al vuelo, no podríamos decir que puede haber un excedente tan visible como lo que se quisiera. Sin embargo, esta es una parte en combinación multicultural, donde tendremos que entender que este aumento, este posible excedente que vamos a ver reflejados a partir de la primera quincena de enero, retroactivo del 1 de enero al 15 de enero, pues debemos darle una situación, pero sobre todo amigable, dándole conciencia a la situación y llevándolo a cabo. Digo, aquí hay una parte importante que se me ocurre en este momento y que pudiéramos a lo mejor charlar en fechas posteriores, de un famoso término que se llama reduflación. La reduflación es aquella parte cuando no vemos cómo se afecta a nuestro bolsillo a través de los productos. Si ponemos un ejemplo, diríamos que tú vas a una tienda de autoservicio, compras una bolsa de detergente que te costaba 30 pesos y esa bolsa de detergente tenía un volumen o una cantidad de 1 kilo. Posterior a eso, te siguen vendiendo ese mismo detergente en 30 pesos, pero ahora es de 800 gramos. Esa es la famosa reduflación. Es un término que en materia económica se viene a adquirir. Es cuando no ves el perjuicio en tu bolsillo, pero está visible ahí. Exactamente, en los productos. Y es lo que se comenta mucho Sí. en las familias, ¿no? Dice, Así es. antes me alcanzaba para Así tanto y ahora ya no sé qué pasa, que aunque me aumenten, me alcanza para menos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es ese fenómeno, entonces. Pues es que psicológicamente las empresas que tienden a expender sus productos, sus servicios, tienen que analizar que el poder adquisitivo no va en función de lo que es la demanda a través nacional o quizá mundial. Entonces, una lógica sensible y además psicológica, pero apegada a economía, te dice que lo que tienes que hacer es disminuir la cantidad de volumen o de producto que lleva este artículo al mismo precio, porque el poder adquisitivo así es como se va. El poder adquisitivo en sexenios anteriores había disminuido un 75%, hoy viene recuperándose paulatinamente y a la par lo que va a hacer es manifestar probablemente una economía tan saludable como en otros países u otros continentes, pero sí una economía que podamos ver y que ese número de población a nivel nacional que viene marcado en la pobreza pueda ser cada vez eliminado, subido más para que podamos ser mejores ciudadanos con mejor calidad de vida. O sea que sí estamos avanzando. Yo diría que los números no fallan, las entidades que Tal miden vez todos no estos... el gran impacto que queremos, pero porque la situación siempre ha sido muy difícil. Es en correcto. México. Aquí viéndolo desde el punto de vista económico y no necesariamente político, tendríamos que ser muy honestos y muy justos, decir que ha habido un incremento, probablemente no tan deseable como es el que se quisiera, pero sí ha habido un aumento y en periodos anteriores no lo ha existido. Hoy creo que si podemos entender la situación de una manera estable, diríamos que la economía viene despuntando, sostenida y ascendente. Vamos a ver ya con el próximo sexenio, ¿no? Como muchos retos que se avisoran, sobre todo el otro año que es etapa de elecciones, también las economías se mueven mucho, ¿no? La economía tiene a la temblar. inversión. Sí, la inversión tiene a temblar, la economía tiene a temblar. Digo, el gobierno a través de esta capacidad que tiene para querer influir en las elecciones, probablemente haga una derrama mayor de economía, de capital, de flujo de efectivo. Probablemente lo haga. Y al momento que lo hace, despega la economía, despega actual sectores. Y muchas veces lo hace a través de la industria de la construcción. Desde ahí es donde se empieza a ver. Nuestros familiares y antiguos padres nos decían, cuando hayan obras que hacer, vas a ver cómo va a aumentar la economía. Sí. Y eso pareciera que es cierto. Sin embargo, debería ser una constante de todo un sexenio para poder siempre mantener en una economía deseable a toda una ciudadanía que es parte de este país tan importante como lo es México. Pues vamos a aprovechar por lo menos este año que viene, que es electoral. Para que podamos aprovechar pues todos los beneficios, como dice, pues sobre todo el partido que está actualmente en el poder, ¿no? Seguir garantizando estos servicios que se están dando, porque pues a ellos les conviene obtener los votos para el próximo sexenio. Y también los otros partidos, pues vamos a ver muchos dimes y diretes también, o las ofertas que se puedan dar. Y estar como muy al pendiente, a veces no conocemos mucho de economía para saber qué es lo que nos están ofreciendo y si realmente estas propuestas son reales, son fiables, porque a lo mejor no son factibles, ¿no? Son puros sueños guajiros y las creemos, entonces estar como muy pendiente
pendiente. Entre más sabemos, mejor podemos tomar decisiones como ciudadanos. Así. Manuel, compártanos tus redes sociales ¿Cómo donde no? te podemos localizar. Con mucho gusto. Manuel Martínez Romero, Instagram, Facebook, teléfono del despacho de contadores públicos fiscalistas 961-6000-797. Permíteme nada más, Cari, apuntar lo último. Esta parte del salario mínimo nos tiene que quedar muy conscientes a todos los ciudadanos. Fue una determinación en las tres vías, las tres partes importantes, que son patrones, trabajadores y gobierno. Si tenemos que señalar algo en contra o a favor, pues es a través de esta vía tripartita. Como dices, es un diálogo, ¿no? Es un estira y afloje. Esto nos corresponde esto, Así nos conviene esto, y se llega a un acuerdo. No es una decisión de una sola persona, ¿no? No es unilateral, es un consenso. Pues ahí está, ¿no? Echamos la culpa o agradecemos a los tres